Es tiempo de que la palabra de Dios sea predicada y es por parte de Misael Martínez. Es su tiempo. Inclinemos el rostro para orar. Querido Jesús, en esta tarde te damos gracias por la vida de salud que nos has dado. Quédate con nosotros hoy siempre y nunca nos desampares. Dame el valor esta tarde para dar el tema y toca los corazones de la gente. Que tu Espíritu Santo venga con nosotros y sea el que hable y no yo. Te lo pedimos en esta tarde, Señor Jesús. Amén. En el año 2009 fue uno de los años donde se estableció un desafío hacia los jóvenes conquistadores. El lema inspirador de ese año fue "Brilla en mí". Era una invitación hacia los jóvenes y los conquistadores para vivir conforme al corazón de Dios y resplandecer como una luz en medio de la oscuridad. La vida no siempre es buena para todos. No a todos nos sonríe de igual manera. Muchos desearíamos haber tenido tan solo una oportunidad para sobresalir. Por ejemplo, si yo no hubiera tenido esto, si yo hubiera nacido con dinero, si yo he sido más alto, si no me hubiera casado, si hubiera estudiado, etcétera, etcétera, etcétera. A menudo escuchamos casos como esos. Y si bien es cierto que para todos no es igual, algo sí es seguro. Con Dios y con nuestro esfuerzo podemos llegar a donde queramos. Y sin necesidad de traicionar nuestros valores, principios y nuestro Dios. Cuenta la historia que hubo un hombre llamado Alejandro Toledo. Fue el menor de 16 hijos. 7 de los hijos murieron. Vivía en pobreza extrema. Cuando estuvo en la escuela, solo llegó hasta el 8º grado, ya que tenía que ir a trabajar para mantener a su familia. Al trabajar en una aldea cerca de Lima, Perú, él vendía vegetales y vendía periódicos. Al pasar el tiempo, logró varias oportunidades y conocer gente. Una de esas gentes le dio una oportunidad de venir a Estados Unidos, donde trabajó en una oficina de periódicos. Ahí le dio una oportunidad para ser un reportero y salir a las calles. Al pasar el tiempo y conocer más y más gente, conoció a una gente que le dio la oportunidad de estudiar y la aprovechó. Se llegó a ir a Stanford, donde sacó un bachelor's, luego fue a Harvard y luego se hizo tan influyente que llegó a enseñar clases en Japón. Ayudó con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y se convirtió en presidente de Perú. Esta historia nos demuestra que a pesar de las circunstancias en las que vivas en tu pasado, con esfuerzo y dedicación, uno puede llegar muy lejos. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a Dios y fueron un faro en medio de la oscuridad y una luz en su generación. Tal tenemos el caso de José. Pero se preguntarán, ¿cómo podemos llegar a ser una luz y alumbrar a otros? ¿Cuáles eran las cualidades que tenía José que lo convirtieron en una luz? Esas cualidades que necesitamos tener están más ni menos aquí planeadas a mi derecha en el voto del conquistador. Podríamos decir que José fue uno de los mejores conquistadores, ya que cumplió fielmente con el voto del conquistador para llegar a ser una luz en una generación de idolatría y de malas compañías en Egipto. El voto del conquistador dice así: por la gracia de Dios seré puro, bondadoso y leal. Guardaré la ley del conquistador, seré siervo de Dios y amigo de la humanidad. Pero ¿cómo nos ayuda el voto? Por la gracia de Dios. Aunque tengas un pasado poco prometedor, no significa que así va a ser toda tu vida. Quizás no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. Los invito a ver sus Biblias en Génesis 37, versículo 4.
Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo querían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahora el mismo capítulo, el versículo 28. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaban a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaban a José a Egipto. Imagínense estos hermanos. Tienen un papá que los quiere demasiado y una mamá. Se convierten en el favorito de sus 3 hermanos y tienes una vida feliz 17 años. Pero de la nada tu familia te abandona y te da la espalda. Te venden y te dejan. José fue llevado a Egipto. Fue vendido como esclavo. Pero por la gracia de Dios llegó con Potifar. Al llegar con Potifar, José marcó la diferencia. Su amo se dio cuenta que la presencia y protección de Dios estaba en su vida. Y estas cualidades hicieron de José un hombre diferente y una antorcha en medio de la idolatría y una luz en esa ciudad. Al pasar el tiempo, Potifar confió en José y vio su amo que Jehová estaba con él. Siendo solo un esclavo y siendo pobre y siendo menos que cualquier persona en Egipto, José influyó mucho sobre uno de los generales más importantes del reino. Una vida religiosa no se puede esconder, brilla por todos lados. Se hace conocer y sus cualidades se ven a su alrededor. Potifar no vio a José porque daba grandes discursos, ni porque contradecía las creencias egipcias, ni porque hacía contradicciones a las culturas, sino por el ejemplo que dio, por la gracia de Dios. La presencia de Dios en una vida se manifiesta en formas no ocultas. Una forma de manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas puede ser con una sonrisa a la gente de al lado, una voz amable hacia otra gente, cortesías, abrir la puerta, buenos días, buenas noches. Quizás con estas cortesías y con estas, la gente se puede dar que tenemos la presencia de Dios sin necesidad de estarle hablando cada rato, que se arrepientan y que cambien de religión. Seré puro. José fue fiel en todo momento a Potifar. Al pasar el tiempo, lo puso sobre toda su casa, sobre todos sus bienes y sobre todo lo que tenía. La Biblia dice que José era de hermoso semblante, que era bello y que irradiaba la belleza de Dios. Sin embargo, la esposa de Potifar, como ya conocemos la historia, acosaba a José persistentemente cada día. Y cada día José la rechazaba. Vamos a Génesis 39, 7 al 8 al 9. Después de esto, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él no quiso y dijo a la esposa de su amo: mi señor no me pide cuenta de nada de lo que hay en la casa. Me ha confiado todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Pero cuando tú eres su esposa, ¿cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra mi Dios? La Biblia dice que por estas palabras José enfatizó su pureza, pero él no quiso. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Qué es la pureza? Según el diccionario, dice que la pureza es la cualidad que está en exento de corrupción, la cualidad o condición de quien no tiene mácula moral. La pureza en el sentido cristiano significa que nuestra vida de manera integral no está mezclada con lo impuro, con lo obsceno o con cosas inmorales. José es un claro ejemplo de pureza, pues se mantuvo firme y resistió a la tentación y huyó de la mujer impía. Pero se preguntarán ahora, ¿cómo vivir puro? Salmo 119:9 nos explica cómo. 119:9.
19. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es necesario guardar la palabra de Dios. Vivir en comunión diaria con Él es la clave del éxito, ser puro. En la vida hay mucha gente que vive sin pautas morales, que viven sin principios y que viven en libertinaje. Son gente sin principios y sin ideales. Sin embargo, para ser una luz en nuestra generación, debemos estar firmes en nuestros principios. Y aunque nos cueste, aunque nos cueste ser llevados a la cárcel por ellos, no debemos dejarlos. La hermana Lena G. White dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan en parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Bondadoso. Cuando José fue mandado a la cárcel, pudo quejarse con sus carceleros, pudo quejarse contra Dios, pudo reclamar por qué le había pasado eso, pudo haber hecho miles de cosas. Sin embargo, no lo hizo. Al ver que la demás gente tenía necesidad en la cárcel, los ayudó. En vez de preocuparse por sí mismo, se preocupó por los demás. Fue bondadoso. Leal. Vamos a Génesis 39, 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti. Pero cuando tú eres esposa, ¿cómo puedes yo ir a este gran mal y pecaría contra mi Dios? Como habíamos dicho antes, Potifar dio todo lo que tenía José. Lo confió en altos puestos. En la casa de Potifar, José tenía contacto con muchos eruditos, gobernadores, científicos. En Egipto, la idolatría estaba a esplendor del dinero y las riquezas. Sin embargo, José se mantuvo leal al único Dios verdadero. Cuando José fue tentado y no quiso caer, no pensó que el pecado que iba a hacer iba contra Potifar o que era contra la esposa, sino pensó que era un pecado contra Dios. Su fidelidad adiestró sus facultades para servir a un puesto más elevado después. La vida de José es un manual para vivir en forma correcta y es un desafío a ser diferente en esta generación. Al igual que cuando José fue enfrente del faraón a revelar el sueño, José pudo haber darse dado la gloria él mismo y decir que lo interpretó. Sin embargo, él fue leal y dio honor a quien honor merece, a Dios. Nosotros como conquistadores y jóvenes y miembros debemos ser leales a la iglesia y a la Biblia. Ser leal es lo real y es lo opuesto al honor genuino y también a la hipocresía. Debemos ser leales para ser una luz en nuestra generación. Siervo de Dios. José tenía una misión que cumplir. Al convertirse en gobernador de Egipto, Dios tenía un plan para él. Su misión fue hacer que miles de personas no sufrieran el hambre. Al instante que fue nombrado gobernador, hizo todo lo posible para cumplir la misión que se le había encomendado. En vez de disfrutar las riquezas que acababa de ganar, aprovechó todo el puesto que tenía para ayudar a los demás. Amigo de la humanidad. José, al hacer esta misión, proveyó alimento a miles de personas. Suplió sus necesidades. Al igual que nosotros debemos suplir las necesidades físicas, emocionales y espirituales como de los que nos rodean.
La vida de José nos enseña varias cosas. Los temerosos de Dios siempre resplandecerán en la oscuridad. Las personas fieles en toda prueba son una luz en los problemas. Al igual que José fue fiel y puso a Dios en primer lugar, él puso un ejemplo para los demás a su alrededor. José reflejó el carácter de Dios en todo momento. 17 años como hijo consentido, 10 años como esclavo, 3 en cárcel y 80 como señor de Egipto. Y al igual que nosotros, en todo momento de nuestras vidas debemos de reflejar el carácter de Dios. Tú y yo podemos también ser una luz en nuestra generación. Dios está llamando a jóvenes cuyas vidas, secciones, irradien siempre luz hacia otras vidas en tinieblas. Quiero proponer algo ahora. Quiero que a partir de ahora en adelante seamos una luz en nuestra generación. Al igual que el lema dice, los conquistadores, debemos llevar el mensaje del advenimiento en este mundo de nuestra generación. Es hora de gastarse e iluminar, pues somos hijos del sol de justicia. Dios te llama a ser un portador de luz. ¿Estás dispuesto a ser una luz en la oscuridad, iluminando el camino a otros jóvenes y hacia Cristo? Que Dios los bendiga.